Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a entrar a la palabra. Voy a pedirle a los chicos que puedan pasar a la escuela dominical. Y usted y yo vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, para que usted lo pueda ir buscando mientras los chicos pasan. Tienen el Evangelio de San Marcos, capítulo número 5. Me dicen cuando lo tienen. San Marcos, capítulo 5, verso 1 al verso número 13. Tenemos por título: ¿por qué tienes miedo? Y vamos a leer estos 13 versículos para poder entender y desarrollar el mensaje de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y le clamó a gran voz. Dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos, agradecidos por dejarnos levantarnos, abrir nuestros ojos, Señor, poder caminar y llegar hasta tu casa, Señor. ¿Qué más podríamos tener, Señor, mejor que poder adorarte y alabarte con nuestra vida, pero también con nuestros cánticos, como lo hicimos ahora? Y qué mejor que tú puedas hablar a nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que estamos acá. Nos disponemos con un corazón sencillo, con un corazón humilde delante de ti.
deseosos de que tú, oh Jesús, hables y transformes nuestro corazón, nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. En estos textos se nos enseña o se nos habla, se nos dice de un hombre endemoniado, ¿verdad? Que usted posiblemente ha escuchado mucho el pasaje, lo ha leído, se lo han predicado. Y un hombre endemoniado que posiblemente, seguramente, mucha gente le tenía miedo. ¿Por qué? Por su manera de comportarse. No era normal. Tenía demonios que lo llevaban a tener comportamientos que no eran los normales de un ser humano. Era un tipo violento, porque no era que solo había un demonio dentro de él. Según la Biblia, según el texto, según el pasaje, había una legión de demonios. Entonces imagínese cuál podía ser el comportamiento de este hombre. Pero también nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su poder, le dio libertad de todos aquellos demonios que lo tenían atormentado a él. Dice la palabra que él quedó totalmente libre, sano, así lo dice, y dice la palabra en su cabal juicio, es decir, quedó completamente cuerdo. Una persona que no estaba cuerda, que no estaba bien, dice que tenía su morada en los sepulcros. Entonces era una persona que se hería a sí mismo. Entonces era una persona que no estaba bien de sus 5 sentidos. Y viene Jesús y lo liberta, viene Jesús, le trae sanidad, viene Jesús y lo hace una persona cabal, ¿verdad? Entonces nada más podemos darnos cuenta del gran poder del Señor. Entonces nosotros podríamos de alguna forma pensar que las personas de aquella ciudad, imagínese usted, gente que conocía a este muchacho endemoniado, que sabía lo que él hacía, posiblemente nosotros pensemos que la gente de esta ciudad, al ver a aquel hombre endemoniado, que nadie se le podía acercar en ese momento y verlo completamente sano, posiblemente uno dice, bueno, esta gente se tuvo que haber alegrado de ver el milagro y de ver a este hombre totalmente cambiado y transformado. Seguramente esta gente tuvo que haber glorificado a Jesús por ver el maravilloso milagro que hizo en la vida de este hombre. Pero déjeme decirle que no fue así. O sea, eso no sucedió. Es lo que uno piensa que debió haber pasado. En lugar de eso nos dice que tuvieron miedo. Y dice que le pidieron a Jesús que se fuera de la ciudad. Vea, lea conmigo el verso 14, 15, 16 y 17 para que pueda verlo junto conmigo. Dice, y los que aceptaron, verso 14, y los que apacentaban, los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice? Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, vea que qué posición más extraña es la que la gente de este pueblo, de esta ciudad, tomó, ¿verdad? Y uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que esta gente tuviera miedo de ese hombre que ya no estaba endemoniado? O sea, lo normal era que le tuvieran miedo cuando estaba endemoniado. Pero ¿por qué le tenían miedo cuando ya no estaba endemoniado? ¿Cómo es posible que esta gente tuviera miedo de las obras extraordinarias del Señor?
¿verdad? No está dentro de lo normal que pudiera suceder. ¿Cómo es posible que tuvieran miedo y le pidieran al Señor que se alejara de ellos? Yo creo que era el momento en que más debieron o deberían haberse acercado al Señor para verlo obrar más milagros, pero la gente lo que hace es que le da miedo, se asusta y le pide que se vaya. Yo hoy titulé el tema "¿Por qué tienes miedo?" Y a veces nosotros pasamos situaciones como esta. Y esto es quizás algo incomprensible en los seres humanos, pero es lo que pasa en la vida de muchas personas hoy. Y déjeme decirle, no personas solamente de afuera, sino cuando yo hablo, estoy hablando de personas que están dentro del cristianismo, personas que son cristianas. Cuando vemos el cambio que Dios ha hecho en la vida de otros, o sea, a veces nosotros vemos gente que Dios ha transformado, que Dios ha hecho una nueva criatura y nosotros nos apartamos de ellos, ¿verdad? Cuando los vemos predicando en un parque a alguien que usted veía drogado, sin bañar, sucio, oliendo feo, y usted lo ve en un parque, usted se asusta y se quita más bien, ¿verdad? Hace poco pasaron una noticia de un señor que, se me olvidó cómo le decían, era como de estos lados de Calle Blancos. Él predicaba mucho en los parques, predicaba mucho en las calles, se paraba en las paradas de bus, digamos así, donde estaba la gente en las paradas de bus. Fue el primer predicador que yo escuché ya real, o sea, como que me di a la tarea de escucharlo. Y lo escuché en 1995 en la cárcel de Heredia, cuando yo caí preso. El 6 de octubre de 1995, a mí me llevaron a la cárcel de Heredia. La cárcel de Heredia es sumamente pequeña, o era, porque ya no está en uso. Era muy, muy, muy pequeña, muy cerrada, y entonces los cultos los hacían como en el comedor. Y entonces, donde usted estuviera en el patiecito, estuviera en los baños, estuviera donde estaba el teléfono público, estuviera en los pabellones o en los cuartos, usted iba a escuchar todo. Entonces, a él fue la primera persona que yo pude escuchar predicando, que no me dispuse a ir, pero sí lo escuché. Mucha gente, él contaba que mucha gente, cuando él se apartó, mucha gente más bien, Dios lo sacó de las drogas. Él andaba robando en San José, andaba asaltando a la gente. Él tenía ya muchos años de estar en Cristo, ¿verdad? Él llegó a Cristo como en el 80, 70 y algo, y la gente lo veía a él mal y se apartaba después de que Dios hizo la obra en él. Vea qué extraño, o sea, la gente se alejó, pero cuando él estaba en el mundo no pasaba nada. Y yo creo que nosotros muchas veces somos igual. Nos apartamos de la gente cuando Dios ha hecho algo. Es más, cuando esa persona Dios la utiliza para que se acerque a nosotros y nos invite a tomar la decisión de comenzar nosotros a seguir al Señor, para que también Él pueda hacer la obra en nosotros. Y eso le pasó a este señor. Yo no sé si usted conoce a alguien así, pero la gente más bien se aparta. Yo no sé, William, tal vez por lo que lo conozco, si alguien aquel momento que practicaba drogarse con él, se le alejó cuando empezó a hablarle de Cristo, ¿verdad? Cuando más bien en el momento que podía hacerlo no lo hizo, no se alejó, pero cuando empezó a hablarle de Cristo sí. O sea, cuando lo vio transformado, cuando vio que era una persona distinta, una nueva criatura, según Corintios 5, 17, la gente se le apartó, y posiblemente eso pasó, y yo no sé si a usted también le pasó o a mí me pasó, ¿verdad? Entonces es algo extrañísimo, y eso es lo que nosotros vemos en este texto en el que estamos. En el camino del Señor nosotros podríamos encontrar personas
que eran esclavas de vicios, esclavas de adicciones, que estaban enredados en temas ilegales y cualquier otra situación, que nunca quisieron absolutamente nada con Dios, que quizás sus fines de semana eran fines de fiesta, eran fines de semana de diversión, de amigos, de deportes, y eso era lo que hacían, de una vida desenfrenada. Pero desde que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo real, verdadero y genuino, su vida fue transformada. Entonces ahí tuvieron un nuevo nacimiento, como lo dije ahora en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, es lo que había sucedido con este hombre endemoniado. Ya Cristo lo había transformado, era una nueva criatura. Ese cambio, esa transformación en la vida, Dios la puede hacer en nosotros. Dios puede hacer un cambio, puede hacer una transformación en nuestra vida. Dios puede hacer un cambio en la familia nuestra. Y nosotros a veces pensamos que no, ¿verdad? A veces nosotros decimos, o la esposa dice, mira, mi esposo ya no cambia, ¿verdad? O sea, es algo que dice, ese sujeto ya así muere, ya, y a mí ¿qué me quedó? Yo me quedo con este así. No, Dios puede hacer la transformación, Dios puede transformarle, pero también yo tengo que darle testimonio de que yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo tengo que mostrarle a él o a ella el amor de Dios. Esa persona tiene que ver en mí la transformación que Jesús ha hecho en mi corazón. Tiene que demostrarse de alguna forma. Lo que pasa es que nosotros humanamente no podemos ver el cambio en los demás antes de que suceda. La gente de alguna forma podía ver, si usted se mete en el texto de esos 13 versículos, si usted se mete y lee y con detenimiento, humanamente, si nos estuviera pasando a nosotros diríamos, este hombre muere endemoniado. Nunca, es más, ojalá lo maten, porque qué feo que me salga allá de frente. ¿A usted no le ha pasado cuando usted dice, sale de la casa y usted dice, ojalá no me salga aquel tipo que anda ahí todo drogado, qué pereza? No le ha pasado. Es como ese miedillo, ese temor que usted no quiere verlo porque le pide plata, porque le atemoriza. Es exactamente esto, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a aquel tipo, aquella persona a la cual usted le tenía miedo, lo ve transformado por Cristo, lo ve hecho una nueva criatura, ¿cómo usted le va a tener miedo? Es ilógico que tenga miedo. Por eso hoy dije, ¿por qué tienes miedo? Pero ahora vamos a ver del por qué. ¿Por qué tienes miedo? Y eso es algo que yo tengo que preguntarme. Ahora, ¿qué le impide a usted? Cada quien sabrá. ¿Qué le impide a usted entregarse al Señor para que su vida sea transformada como fue la de este hombre? ¿Qué le impide? Lo primero que quiero ver es que, según Mateo capítulo 8, verso 19 y verso 20, ahorita lo busca. Hay gente que tiene miedo de perder la comodidad y la tranquilidad de la vida para entregarse de lleno al Señor. En Mateo capítulo 8, ahora sí, búsquelo, 8, 19 y 20. Y se lo voy a hacer, mientras usted lo busca, se lo voy a hacer en pregunta. ¿Tu miedo es perder la comodidad y la tranquilidad de tu vida para entregarte de lleno al Señor? Es que, oiga lo que yo dije al final, para entregarte de lleno al Señor. Es que a veces estamos en el Señor, pero estamos a medias.
A veces estamos en el Señor, pero estamos entre camagua y elote. A veces estamos en el Señor, pero no estamos en el Señor. A veces estamos en el Señor, pero estamos untados. ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decir? Ahora, tu miedo es perder la comodidad y la tranquilidad de tu vida para entregarte de lleno al Señor. Oiga lo que dice Mateo, léalo conmigo, Mateo 8, verso 19 y verso 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, ¿lo tienen? Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Yo creo que es necesario que nosotros tengamos que reconocer que muchas personas no quieren seguir el camino del Señor porque no quieren sacrificar absolutamente nada de su vida. Hay gente que no está dispuesta a dejar nada por seguir el camino del Señor. Hay gente que su miedo es: si yo sigo al Señor, yo tengo que dejar esto. Y cuando nosotros vemos esto, aquí es donde yo digo que el evangelio que muchas veces se predica no es el evangelio de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos enseñó la realidad de la vida cristiana. Siempre. Y a nosotros o a la gente muchas veces se les predica otro evangelio que no es el evangelio que Jesús dejó para usted y para mí. Jesús desde siempre, desde el principio, nos enseñó la realidad de la vida cristiana y el precio que hay que pagar para seguir al Señor. Lo primero que tenemos que comprender o entender, o yo debo de aclarar, es que el precio de la salvación ya fue pagado por el Señor. Ese es un precio que nadie puede pagar. O sea, que ya fue pago y nadie más puede hacer absolutamente nada por eso, por el precio de la salvación, solamente. Pero para que usted y yo podamos seguir a Jesús, hay que estar dispuesto a dejar muchas cosas. Hay que estar dispuestos a dejar lo que sea necesario para seguir en el camino real y correcto del Señor. Amén. Para hacer la voluntad del Señor. Entonces ahí nosotros sí tenemos que hacer un sacrificio. Voy a tener que sacrificar amistades. Voy a tener que sacrificar salidas. Voy a tener que sacrificar tiempos en familia muchas veces. Ojo, la familia es indispensable. Yo no quiero que se me malinterprete lo que yo estoy diciendo. La familia es indispensable. La familia es la primera. Pero en medio de eso yo siempre tengo que tener una balanza. Balanza familia, balanza el Señor, balanza el trabajo, balanza el estudio, etcétera, etcétera. Aquellas cosas que son importantes en la vida de un ser humano. Pero yo tengo que empezar a sacrificar aquellas de las cuales no suman a mi vida. No sé si me están entendiendo. Las amistades que más bien me inducen a ir a otros lugares. Los juegos, aquellos que no son los que Dios le agradan. Salgo, pero no acomodo el tiempo para Dios. Eso es lo que yo tengo que ver. Lea conmigo Mateo capítulo 10. Está ahí cerquita de donde estaba usted ahorita. Mateo capítulo 10, porque es que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. ¿Lo tiene? Verso 37 al verso 39. 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es fuerte. Esto es lindo. Pero yo tengo que saber entenderlo o interpretarlo. Hay personas que si el hijo dice que no va a la iglesia, mamá no va a la iglesia. Que si el esposo dice que hoy no va a la iglesia, la esposa no va a la iglesia o viceversa. Y la palabra es clara. La palabra, o sea, yo no tengo, a como se la estoy leyendo acá, no tengo mucho que interpretar. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es que usted deje de amar a su papá. No es que usted deje de honrar a su mamá. Es que no puede estar por encima de Dios. Dios siempre se convierte en el primero. Yo debo de honrar el matrimonio, pero también debo de honrar a Dios. Si yo honro el matrimonio sin honrar a Dios, el matrimonio va a ir de lado. Pero si yo honro a Dios, voy a poder honrar el matrimonio. ¿Me están entendiendo? Voy a volverlo a leer, léalo conmigo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y aquí es donde la lógica en el Señor no existe. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si nosotros perdemos la vida a causa del Señor, tendremos la vida eterna. Pero a veces creemos que la vida nuestra está en los placeres que nos presenta el mundo. Ojo, quizás placeres que no son ni pecaminosos. Déjeme decirle esto. Quizás situaciones que usted vea que están bien. Pero cuando yo dejo a Dios de lado, cuando Dios pasa al segundo plano, yo tengo problemas. Dios nunca puede estar en el segundo plano. Usted puede decir, pastor, pero es que lo que yo estoy haciendo es por el bien de la gente. No sé qué pueda estar haciendo usted. Pero si Dios no lo tiene usted en el primer lugar, su vida corre peligro. No lo digo yo, lo dice Él. El que ama más a su hijo no es digno de mí. Nosotros a veces, y lo he dicho en alguna ocasión, nosotros a veces hablamos de la religión tradicional y hablamos de que las personas que están en la religión tradicional se vuelven idólatras porque tienen una imagen, porque tienen una estampilla o algo. Pero muchos de nosotros podríamos ser idólatras de nuestra esposa, o de nuestro esposo, o de nuestros hijos, o de nuestro trabajo. Podríamos idolatrar cosas que quitan a Jesús del primer lugar para poner a una persona, y no necesariamente somos de la religión tradicional, pero nos volvemos idólatras. Aquí nosotros los panderetas. Y dice que el que ama más a padre o madre no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija no es digno de mí. Si el esposo le dice, no vayamos hoy, mi amor, no ve que está oscurito, qué rico quedarnos acostados, yo no voy a ir. La esposa le dice, no, yo sí voy a ir. Y la verdad es que si usted quiere quedarse, porque no puede entrar en contienda, si usted quiere quedarse, quédese, pero yo voy a ir.
Yo necesito escuchar la palabra hoy. Yo necesito exaltar el nombre del Señor. Esta semana ha sido una semana difícil. Es más, en esta semana ni tan siquiera he tenido el tiempo, o no he sacado, porque no es que no se ha tenido, no he sacado el tiempo ni de orar ni de leer la palabra. Hoy yo voy a la iglesia. Pero dice, ay no, mi amor, yo lo acompaño aquí, quedémonos, qué rico. Ahora nos levantamos como a las 10. Sí, mi amor, y yo le hago un huevito, y yo voy a la panadería y le traigo pancito, y no se acomoda. ¿Fue malo? ¿Lo que hizo fue malo? No. No, usted se quedó con su esposo, con su esposa. Pero si eso le pasó hoy, si eso le pasó mañana, si eso le pasó pasado mañana, y le volvió a pasar la cuarta vez, ya no es normal. ¿Me está entendiendo? ¿O usted cree que a mí un domingo no me dan ganas de quedarme acostado? Claro, claro que sí. A veces yo abro los ojos y yo digo, Señor, ¿no será el cuarto domingo del mes este? Y me dice, no, Señor, levántese. Claro, claro, no es que yo también quiero quedarme acostado, yo también quiero levantarme tarde, yo también me canso igual que usted. Yo también siento ganas de no congregarme un día. Le estoy diciendo la verdad. Dichoso usted que usted está deseando levantarse a las 5 de la mañana para venirse. Pero yo a veces siento que no. O sea, es la parte natural. Es lo normal del ser humano sentir cosas. Lo que pasa es que, yo se los he dicho a ustedes, a veces escuchan pastores que ellos viven en otro mundo, en otro nivel, yo no sé, bueno, ellos lo dicen, en otro nivel. Pero yo soy un ser humano igual a usted, que yo tengo que pelear para no caer en situaciones, que yo tengo que luchar para no caer en situaciones. ¿O usted no? ¿Tenía ganas usted hoy de venir? Así, honestamente. Amén, amén, así, amén, amén, pastor, amén. Quizás no, pero vino. Eso es lo bueno. Vino. No tenía sueño, pero vino. Tenía pereza, vino. Le invitaron a una fiesta, mamá le dijo que una fiesta. Y usted, ahí es donde usted dice, es que mamá anoche me invitó hoy, de anoche para hoy, que mamá iba a hacer el rezo del niño. Pero yo anoche ya tenía planeado y desde la semana tenía definido que yo hoy me congregaba. Y hoy yo tengo un compromiso y voy a ir a la iglesia. Pero el que ama más, ¿me está entendiendo? El que ama más a papá o a mamá no es digno de mí. ¿Me está entendiendo? No es que usted aborrezca a su papá o a su mamá. No es que no tenga un tiempo con papá y con mamá. Es que esos toques que me hacen a mí no pueden estar por encima de lo que Dios sí está en mí. La fiesta quedó ahí, el queque quedó ahí, si quiere voy después del culto. Pero de ayer para hoy yo no voy. Yo tengo un compromiso con Dios, no con el pastor. Usted no tiene compromisos conmigo. Usted tiene compromisos con Dios. Y si quiere verlo así, tiene un compromiso con la iglesia. Si usted sirve a Dios, tiene un compromiso con la iglesia. Pero no es con el pastor. Eso yo tengo que quitármelo de la cabeza. Y es lo que la gente le dice a usted. ¿Qué es? Que el pastor ya te enjuagó el coco. ¿Por qué? Porque quiere sacarte. Y entonces usted quiere demostrarle y le dice, no, a mí nadie me lava el coco, yo llego mañana. No. Usted tiene un compromiso determinado con Dios. Nadie puede estar por encima de eso. Absolutamente nadie. Si ya usted tenía la ropa planchada, tenía todo listo, para venir usted debe de venir. Porque el enemigo te juega malas pasadas. Y siempre digo esto. Cada vez que yo quito la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, es una vez que pierdo la bendición de Dios. Cada vez que se me predica es una oportunidad.
que dice Segunda de Corintios capítulo 2. Perdón, Segunda de Corintios capítulo 8. Me dice cuando lo tiene, para que usted vea por qué es que yo no puedo darle prioridad a algunas cosas o personas antes que a Dios. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea fuerte. Segunda de Corintios 8, verso 9. Amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Padre Jesucristo, Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Wow, qué lindo. Entonces yo tengo que entender que el Señor Jesús no solamente estuvo dispuesto a darlo todo, sino que lo dejó todo por amor a nosotros, para salvarnos. Entonces, si Jesús no solo estuvo dispuesto a dejarlo todo, sino que lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos, ¿cómo yo no puedo ser recíproco con el Señor? ¿Cómo yo no puedo empezar a dejar todo para venir a Él por amor, por agradecimiento? Él lo dejó todo, era rico, lo tenía todo. Dejó el trono por venir a esta tierra. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí, para salvarnos. O sea, para ayudarnos. Para liberarnos de algo que ya nosotros estábamos condenados. Y Él dijo, no, por amor a ellos, yo lo voy a dejar todo. Y a veces nosotros ponemos peros para poder seguir a Jesús. Y decimos, no, hoy no. No, esta semana no. No, todavía no. Si Él lo dejó todo, ¿por qué usted y yo no lo dejamos todo? ¿Por qué no nos despojamos para seguirlo a Él? Para venir a Él, para agradarle a Él, no al pastor. Hay gente muchas veces que viene a la iglesia para que el pastor no se enoje. Usted no va a perder nada si yo me enojo, y tampoco va a ganar nada si yo me contento. Absolutamente nada. Usted pierde con Dios o gana con Dios. Pero con el pastor ni pierde ni gana, porque yo no le beneficio de alguna forma en nada a usted. ¿Me está entendiendo? Pero a Dios sí. Como si Él se despojó, como si Él lo dejó. Yo todavía sigo apegado a algunas cosas que me alejan o me separan de Él. Segundo que quiero decirle, vaya a Juan capítulo 3. Lo tiene. Antes de que lea el versículo, les voy a hacer una pregunta. Ya dije, quizás es para usted, quizás no es para usted. El miedo que usted tiene es dejar su estilo de vida. Eso le pasa a mucha gente. Tiene miedo de dejar su estilo de vida, de dejar vicios, de dejar libertinaje, si se pudiera decir. Tiene miedo de dejar su estilo de vida para seguir a Jesús. Hay gente que le da miedo venir a Jesús porque sabe que de rebote su estilo de vida tiene que cambiar, o va a cambiar, o Jesús se lo va a cambiar. Y hay gente que le da miedo y dice, no,
todavía no, pero es que tiene miedo. Y por eso yo titulé, ¿por qué tienes miedo? Hay gente que tiene miedo de cambiar su estilo de vida. Hay gente que muchas veces escucha un mensaje y su corazón le palpita, pum, 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 pero se resiste. Y es porque tiene miedo, sabe que Dios lo está tocando, sabe que Dios lo está llamando, sabe que Dios está ahí y le está tocando aquí y le está tocando aquí, pero se sigue resistiendo, porque sabe de alguna forma que tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que su estilo de vida va a tener que cambiar, de que sus amistades van a tener que dejar de ser sus amistades, de que su tiempo ya no lo va a tener que invertir en lo que lo invierte, sino en el Señor. Y entonces se llena de temor. Juan capítulo 3 y verso 19. ¿Lo tiene? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dije que le palpita el corazón. ¿Por qué? Porque la luz del Señor le está alumbrando, pero tiene miedo. De que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se resiste a la luz, se resiste al amor de Jesús, porque sus obras eran malas. Vean, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Muchas personas no se acercan al Señor y no es porque no crean en Él. Mucha gente no se acerca al Señor no porque no crea en Él, sí creen en Él. Es más, ni tampoco es porque no lo quieren o porque lo aborrecen, sino porque aman más su vida en la que andan, sus vicios, sus juegos de azar, sus borracheras, su libertinaje. Aman más a sus malas amistades. Les da miedo tener que decirle a una amistad, no más. ¿Sabe usted que yo tuve que decirle a amistades, no más? No más. A mí no me busque más para esto. Y aquí han venido amistades mías. Y la semilla les ha quedado sembrada. Y hablamos por teléfono y yo hablo del Señor y vacilamos un rato, pero ellos saben. Pero yo tuve que decirle, no más. Yo tuve que quitarme el miedo de decirle a la gente que Cristo estaba en mi vida, que Cristo había alumbrado mi vida y que quería que alumbrara la de ellos. Pero hay gente que no llega a hacer esto por miedo de perder las amistades. Amistades de tragos, amistades, es más, amistades de un café, porque puede ser que no sean de tragos. Amistades de un café, pero que no se comparte nada bueno. Usted sabe que cuando yo estaba en el mundo, yo fui mucho de fiesta, de licor y de drogas. Y cuando yo estaba en el mundo, imagínese la cantidad de gente que se rodeaba conmigo ahí, ¿verdad? Para ir a bares, para visitar, para hacer situaciones, nada bueno. Derroches de dinero, usted no tiene idea. Derroches de dinero. Y cuando yo caí preso, hicieron así. Psh. Más si yo era el que pagaba, porque estaba en el mundo y tenía dinero mal habido. Y cuando yo caí preso, oiga, no me llevaron, no voy a decir ni una rueda, no me llevaron ni un paquete de Delta, porque yo todavía fumaba. La gente me abandonó. La gente se olvidó de mí. ¿Por qué le digo esto? Vea, hermano y hermana, escuche. No piense en cuál amistad o amigo que usted cree amigo o amiga se va a molestar con usted y se va a salir enojando y se va a apartar. Si se aparta, no era su amigo. Si se aleja, no era su amigo.
Dele el primer lugar a Dios. Métase con Dios y deje que las amistades sigan su camino si lo quieren seguir, o sigan con usted y usted los lleva a Jesucristo. Yo nunca había entendido que eso podía ser así. Pero usted sabe de la gente que es amiga o que le quiere cuando usted está en un hospital o cuando usted está en una cárcel. Y yo he vivido las dos, tanto en un hospital como en una cárcel. Y uno se da cuenta quién sí, quién no. Pero al final uno determina que quien sí es el Señor, porque en la cárcel me rescató y en el hospital trajo paz a mi corazón. No son las amistades, no son los juegos, no son los lugares que usted pueda visitar. Es Dios. Si Dios te está llamando, si Dios te está hablando, porque dice, y esta es la condenación. Es que escuche lo que dice la palabra. Y esta es la condenación. ¿Está oyendo usted que es condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, si la luz de Jesús te ha estado alumbrando, si Jesús te ha estado llamando y tú lo desechas, hay una condenación. No hay de otra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, que la luz vino a ti, vino a mí. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Decidieron seguir más aquello que a Jesús, porque sus obras eran malas. Hay una condenación, hermano, y yo no le estoy predicando esto por meterle miedo. Pero hay una condenación cuando la luz de Jesús ha alumbrado el corazón de alguien. Y yo dije hace 8 o 15 días, ustedes están en graves problemas. Y el grave problema que cada uno de ustedes tienen es que ustedes han escuchado el Evangelio. Ustedes han escuchado el verdadero Evangelio. Ustedes han escuchado la verdadera palabra de Dios. Y si ustedes la desechan, van a tener una condenación. Así es. Punto. No le puedo decir algo más bonito. Porque esta es la condenación. Que la luz de Jesús te alumbró, pero la desechaste por las tinieblas, por las malas obras. Estamos cerca, muy cerca. Jesús está a las puertas. Jesús está a las puertas, hermano. Ahí está. Y nosotros no lo queremos creer. O mucha gente no lo quiere creer. ¿Y sabe cuál va a ser el problema de esto? Cuando de verdad se presente y nosotros de alguna forma hayamos escogido más las tinieblas que la luz. Si hoy Jesús, si hoy Dios te está hablando de verdad de parte de mí, me está usando a mí para hablarte, ojalá puedas doblegar tu corazón a Él. Porque lo que yo te estoy diciendo es que la luz de Jesús está aquí. Hoy decía William, ¿cuántos creen al final que el Señor está en este lugar? Algunos dijeron amén, otros no dijeron amén. Pero Él está en este lugar y Él quiere salvarnos absolutamente a todos los que estamos en este lugar. Él quiere. Pero los que decidimos somos nosotros. No decide Dios. No, si Dios quiere. Dios quiere. Dios desea. Ahora, ¿desea usted? ¿O desea seguir en el libertinaje? Y por eso decía, muchas personas no se acercan al Señor y no es porque no crean en Él. Es porque aman más a otra gente, aman más otras cosas que al mismo Señor. ¿Están conmigo?
Quizás lo que de alguna forma detiene a alguna gente de buscar más del Señor es porque saben que su vida va a ser diferente. Entonces no quieren dejar ni su camino, ni sus pecados, ni quieren apartarse de las malas amistades porque tienen miedo de perder sus disque amigos o tienen miedo de perder las relaciones pecaminosas con las que puedan estar jugando de alguna forma. Y es que por eso es que ponemos excusas para acercarnos al Señor. Por eso sale aquella excusa que parece muy espiritual. No sé si ustedes la han oído. A uno como pastor le toca escuchar mucho este tipo de forma de hablar de alguna gente. Y es que cuando uno como pastor tiene una conversación con alguien, ¿verdad? Que uno sabe que Dios le está llamando, que Dios cuenta con esa persona, que es más, que uno ve que tiene dones espirituales para poner al servicio del Señor, y entonces uno llama a la gente y conversa con ellos ya en un nivel personal. Entonces espiritualizan alguna forma para poder excusarla, ¿verdad? Y entonces dice: ay, pastor, es que las cosas del Señor no son para jugar. Y yo ahorita, la verdad, vea, prefiero estar acá que estar jugando con el Señor. Sonó bonito, ¿verdad? La espiritualizó. O sea, ¿qué es lo que me quiere externar? ¿O qué es lo que me quiere decir? Que yo respeto tanto a Dios que todavía no me voy a correr de aquí para no jugar con Él. No, eso es pura hablada. Si yo respeto y amo tanto a Dios, lo que hago es que corto aquello y me meto con Dios. Pero no espiritualizo. No hago todo un verbo para tratar de engañar a alguien o hasta al mismo Dios, porque no lo voy a engañar. Es una excusa más que utiliza la gente, porque Dios no es un juego. Cuando en realidad lo que esta persona quiere o no quiere es dejar de jugar con todo aquello que está jugando. Y entonces dice una hablada muy bonita. ¿Han oído ustedes algo como eso? ¿Les ha pasado? ¿Sí? No, yo prefiero no jugar porque con Dios no se juega. Dios guarde. No. Que Dios me libre a mí de eso, y está jugando con Dios de alguna forma. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Búsquelo. Primera de Timoteo 5. Capítulo 5 de Primera de Timoteo, verso 6. ¿Lo tienen? Dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mi pregunta es: ¿por qué tienes miedo de acercarte a Dios? ¿Por qué le da miedo? No sé si hay alguno acá, porque puede ser que no, que le dé miedo acercarse a Dios. Si lo que más bien a usted y a mí nos debería de dar miedo es lo que el pecado o la mundanalidad pueden hacer en nuestra vida. Porque oiga lo que dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, ¿por qué me da miedo a mí acercarme a Dios cuando en realidad lo que me va a hacer daño es lo otro? Lo que pasa es que nosotros no queremos dejar lo otro. Y está aquel famoso versículo, se lo voy a leer para no parafrasearlo, de Romanos capítulo 6 y verso 23, que dice: porque el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. Entonces, según este texto, déjeme decirle, el pecado paga mal, ¿o no?
Se lo vuelvo a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado va a pagar mal, siempre va a pagar mal. El mundo paga mal, siempre va a pagar mal. Pero nuestro Dios tiene una dádiva, o sea, nuestro Dios tiene un regalo maravilloso para nosotros cuando nos entregamos a Él. Vida eterna. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de nosotros poder decirle al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy completo, haga conmigo lo que tiene que hacer? Es que ese es el temor que nos da los seres humanos muchas veces. Haga conmigo lo que tiene que hacer, pero usted ya sabe lo que el Señor va a empezar a hacer. Usted ya sabe lo que el Señor le va a empezar a cortar. Usted ya sabe lo que el Señor le va a empezar a quitar. Y entonces uno tiene miedo de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, tu luz me alumbró, yo no quiero que lleguen las tinieblas, yo quiero que sea tu luz la que alumbre mi vida. Yo no quiero que sea el mal el que me pague, porque el pecado va a pagar mal. Yo no quiero que sea el mundo el que me pague, porque el mundo va a pagar mal. Yo quiero que seas tú, porque tu palabra dice que más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo quiero recibir tu regalo, que es vida eterna, pero yo tengo que disponerme para que el Señor haga algo en mi vida. ¿Me está entendiendo? Lo tercero que quiero decirle, y último para terminar, vaya a Mateo capítulo 25, por favor. Mientras usted busca Mateo 25, voy a hacerle una pregunta. ¿Será que el miedo que usted tiene es el miedo de tomar un compromiso que usted cree no poder cumplir? ¿Será que tu miedo es estar o es tomar ese compromiso que de alguna forma usted por dentro dice: yo no voy a poder cumplir? Hay gente que le da miedo de tomar un compromiso. Es lo mismo cuando uno le dice a alguien: ¿por qué no sirve en la iglesia? No, es que con las cosas del Señor no se juegan. No, es que yo no le estoy pidiendo que juegue con las cosas del Señor, yo le estoy pidiendo que le sirva al Señor. Y entonces la gente, ¿por dónde se va? Por la tangente. Tiene capítulo 25 de Mateo. Vea y lea conmigo del verso 24 al verso 27, por favor. ¿Lo tiene? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Muchos cristianos, hermanos, estoy hablando de cristianos, yo no estoy hablando de otra gente. Muchos cristianos no quieren tener compromisos con las cosas de Dios. No les gusta por diferentes razones. No quieren adquirir compromisos con los ministerios de la iglesia porque no quieren fallar. Escuche bien lo que estoy diciendo. Porque no quieren fallar. Muchos cristianos no quieren adquirir compromisos con la iglesia y no quieren los ministerios de la iglesia porque no quieren dejar las cosas a medias. Entonces dicen
que es mejor no hacer nada que hacer algo y luego ya no seguir. Eso es como lo que la gente en su mayoría dice. Pero cuando nosotros vemos la parábola, esta que acabamos de leer, la de los talentos, y nosotros vemos que aunque nos dé miedo hacer algo para el reino de Dios y no hagamos nada por fallar y no hagamos nada por quedar mal, de todas formas el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, el Señor le va a pedir cuentas a usted, hermano. Ojo, le va a pedir cuentas haciendo o no haciendo. Entonces ese es otro cuentazo y otro pretexto que utilizamos nosotros los cristianos para no servirle al Señor. Yo ahorita no, yo prefiero serle honesto, en este momento yo no estoy en la condición que debería de estar para servirle al Señor. Y usted le pregunta en 8 meses y le dice, ¿ya está dispuesto? No, todavía no me encuentro en condiciones y prefiero no engañarle. Y pasaron 5 años y nunca estuvo dispuesto. ¿Le va a tener que dar cuentas a Dios o no le va a tener que dar cuentas a Dios? Le va a tener que dar cuentas a Dios. Toda su palabrería que utilizó y todos sus pretextos acomodados espiritualmente, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Es cierto, para servirle a Dios debemos de hacerlo de buena forma, de buena manera, eso es verdad. Dije una vez por acá, ¿cuántos tienen dones por aquí? Algunos levantaron la mano, otros no levantaron la mano, pero todos tienen un don. Se imagina, no sé, aquí habremos 40 personas, no sé. Se imagina que el don suyo, que no es el mío, y el don mío, que no es el suyo, en 40 personas trabajando para el Señor, ¿cómo sería esta iglesia? Pastor, yo todavía no tengo tiempo. Y yo digo, ¿tiempo de qué? Les contaba algunas personas con las que me reuní en esta semana y les decía que había un pastor, y creo que son varios los que lo hacen, ¿verdad? Pero por lo menos conozco de él, voy a ahorrarme el nombre, no voy a decirlo. Cita a su cuerpo ministerial, a sus líderes o a sus pastores, porque tiene muchos pastores, estoy hablando de una iglesia grande, estoy hablando de Costa Rica, y los cita para tener su reunión y su devocional los domingos a las 5 de la mañana. ¿Cómo le quedó? Porque de lunes a viernes trabajan, salen tarde, no pueden venir al templo por una u otra cosa, el sábado adquirieron un compromiso, entonces los cita a las 5 de la mañana para antes del culto tener un tiempo con ellos. A mí me gustaría probarlo. A mí me gustaría probarlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde uno se empieza a dar cuenta si de verdad yo estoy comprometido con Dios. Pastor, pero el domingo es el único día del cual yo puedo descansar.
pero también es el único día que usted podría estar. Ahí es donde la gente que hace, no, yo mejor me hago a un lado, la gran mayoría, no puedo decir que todos. Me hago a un lado porque yo no tengo tiempo. Y yo le pregunto, ¿y qué estaba haciendo ese domingo a las 5 de la mañana? ¿Durmiendo? ¿Usted recuerda el pasaje que yo le leí? Me voy a devolver para leérselo textualmente. Es más, usted lo leyó conmigo. No lo busque, solo se lo leo. Y vino un escriba y le dijo, maestro, perdón, no es este, es este, Mateo 10. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero si a usted le dicen que hay una excursión el domingo y el bus sale a las 5 de la mañana, porque hay que agarrar campo allá en el complejo turístico, y que lleve el desayuno hecho, eso le implica a usted levantarse por lo menos a las 3 de la mañana. Alistar la maleta desde la noche anterior y se acuesta como a las 11 o 12. Que no se le quede el inflador, ni el bloqueador, ni nada. Eso es lo que dice este pasaje. Eso es lo que dice, para que usted y yo lo podamos entender. Y a las 5 de la mañana, es más, no llega el bus, pero yo llego. Falta el chofer del bus, pero yo voy. Y cuando uno hace este tipo de cosas, la gente dice, yo no tengo tiempo. Voy a hacerlo una vez al mes, a las 5 de la mañana. Y mucha gente no va a estar. Pero si le dicen que una vez al mes hay una excursión, va. Hermanos, yo soy un ser humano igual que usted. Y yo sé lo que es eso. Lo que pasa es que cuando eso sucede es porque yo no he comprendido el Evangelio. Yo no he entendido lo que Dios me está pidiendo. Y entonces a usted, el esposo, la mamá, el papá, el hijo o la hija le dice, oiga, el pastor a usted la tiene ya pero con la cabeza dando vueltas. Oiga, mi tata, usted, el pastor le lavó el coco. ¿Cómo usted tiene que ir a las 5 de la mañana ahí? Pero si su familia los ve a ustedes salir a las 5 de la mañana para un viaje, que no está mal, que está bien, lindo compartir en familia, yo no estoy diciendo lo contrario, ojo, para que no se me malinterprete. No está mal que un domingo usted no venga al culto porque se fue con su familia a pasarla bien, se fue desde el sábado y pasaron una noche y el domingo estuvieron bien bonito. Gloria a Dios, eso está bien. ¿Usted cree que yo no me quiero ir desde un sábado? Yo me quisiera ir desde el viernes. Sí. Pero también cuando el Señor me llama, yo digo presente. ¿Me está entendiendo? O sea, no es solo cuando viene lo otro. No puedo amar más lo otro. Es que yo amo a Dios. Y cuando yo voy y me voy un sábado, un viernes, un domingo y vengo el lunes, no es que no amaba a Dios. No, es que fue una oportunidad que tuve para estar en familia, para ir a divertirme, pero la próxima semana aquí estoy, Señor. Presente, cuenta conmigo. Esa es la gran diferencia. Pero cuando es solo el mundo, entonces yo estoy amando más al mundo. Yo estoy amando más las cosas de afuera. Yo le estoy diciendo presente a lo de afuera y a Dios no le estoy diciendo presente. ¿Y sabe hace cuánto te está llamando Dios a ti? Pero tú tienes miedo. ¿Sabes hace cuánto Dios te está diciendo venga, 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 yo cuento contigo, tienes el talento, tienes el don, tienes mi respaldo? ¿Hace cuánto? Y los pretextos tuyos han sido los mismos.
No tengo tiempo, todavía no estoy en el momento que debería de estar. Mi situación económica no es la mejor, mi situación familiar no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús llamó a su gente, ¿dónde estaba Pedro cuando lo llamó? Estaba en la barca y le dijo: ahora sí, a partir de este momento te hago pescador de hombres. Y Pedro dejó todo, y tenía familia porque tenía suegra, y Pedro entendió el llamado del Señor y vino. ¿Cuándo vamos a entender nosotros el llamado? ¿Hasta cuándo nos va a invadir las excusas y el miedo de tener que cambiar nuestra vida, de tener que dejar amistades y tener que dejar algún montón de cosas que no son lo mejor para nuestra vida? ¿Te da miedo de verdad adquirir un compromiso con Dios? Ahora, ¿de verdad te da miedo fallar? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que tengas miedo de los grandes compromisos. Ese no es el problema. Sino que no estás haciendo nada para el Señor. Porque el problema no es fallar. O el problema no es querer fallarle. El problema no es el gran compromiso que vas a adquirir. El problema es que no estás haciendo nada para el Señor. Nada. Y hay galardones para usted y para mí. Nada. Y a veces nos ofendemos. A veces cuando de alguna forma uno predica esto, la persona que está al frente se tiene o se hace o se siente ofendida. No se sienta ofendido. Siéntase confrontado por Dios. Siéntase que Dios todavía le sigue tomando en cuenta para que hagas las cosas con compromiso y te entregues a Él. Y deje de poner pretextos. Y deje de hacer caritas. Porque a veces hacemos caritas cuando... ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros tengamos al Señor, las caritas se acabaron. Ese momento el tiempo se agotó. En ese momento el Señor dice: se cerró y no se abre más. El tiempo que tuviste fue aquel. El tiempo que tuviste fue cuando aquel pelón te predicó. El tiempo que tuviste fue cuando escuchaste a ese diciéndote una y otra vez. Ese fue el tiempo. Pero el tiempo hoy se acabó. Y un día va a suceder eso. Un día va a suceder. Yo no le puedo decir cuándo, pero va a suceder. Lo que sí le puedo decir es que es inminente que suceda. Y ahí sí es cierto que ni tus amiguitas, ni tus amiguitos, ni tu gentecita, ni tus situaciones, nada te van a poder ayudar. Ahora, ¿de verdad tienes miedo de decir: es que yo no quiero fallarle a Dios? Intente y atrévase y comience. No tenga miedo de que usted diga: voy a volver atrás. Venga. Usted sabe que cuando Dios me llamó a mí, yo tenía temores. Yo tenía muchos temores. Yo tenía muchas inseguridades. Yo recuerdo cuando yo venía en el carro, y termino leyéndole un pasaje de Isaías nada más. Cuando yo venía en el carro, el primer domingo que yo iba a predicar en esta iglesia, aunque yo había predicado antes, lógicamente,
el primer domingo que yo venía para esta iglesia, nunca se me olvida, venía en el carro con mi esposa y con mis hijos Carlos y Yasmín, y venía pasando al frente, exactamente al frente, lo tengo grabado, al frente de los tribunales de Goicoechea, y yo venía con mucho temor, algo, hasta con ganas de ir al servicio, de verdad, era algo terrible lo que sentía. Usted dice, pastor, eso se lo puede ahorrar. No, vea lo que yo sentía. Venía algo donde no sabía qué era, primera vez como pastor general de una iglesia, había sido pastor de jóvenes, pero no es igual ser pastor de jóvenes a usted tomar la batuta como debe de ser. Y yo recuerdo que me sonó el teléfono pasando ahí al frente de los tribunales de Goicoechea, y era el pastor Carlos Cunningham, que había sido mi pastor hasta días anteriores. Y me dijo, ¿cómo está todo, Figue? Y le digo, bien. Y me dice, solamente quiero decirle algo. Me dice, nunca, yo no sé si lo he contado aquí, me dice, nunca se lo he dicho, nunca, pero se lo voy a decir en este momento. Vea, me lo dijo cuando de verdad, y puede ser que usted diga, no, le mintió, pero ya ese es usted. Y me dijo, vaya tranquilo. ¿Cómo sabía él que yo venía nervioso, que tenía miedo? Vaya tranquilo, porque usted es un gran predicador. Y Dios lo respalda cada vez que usted predica. Así es que haga lo que usted sabe hacer y lo que Dios le dio a usted para que hiciera. Y eso fue lo único que me dijo. Eso fue para mí paz. ¿Por qué? Porque había sido la persona que por muchos años había estado conmigo. Me conocía. Y entonces yo dije, voy con todo. Quizás a usted nadie le ha dicho que el don o el talento que usted tiene, usted lo desempeña de una forma excepcional. Y tal vez nadie te lo ha dicho porque nunca te has dado la oportunidad de hacerlo. La única forma de saber si sí o si no es haciéndolo. Y cuando yo lo hago para Dios y fue Dios quien me lo dio, puede que a muchos no les agrade, porque lo acabo de decir, puede que para usted yo no sea un gran predicador, pero para el pastor Cunningham sí lo fui, o sí lo era, o sí lo soy. Tal vez para el hermano que usted tenga a la par, tal vez William, para 2 o para 3, usted no sea el mejor aquí arriba, pero usted no lo hace para 2 o para 3, usted lo hace para Dios. ¿Me está entendiendo? Quizás Isabel, cuando usted da una clase de escuela dominical, para 2 o para 3, usted no debería dar la clase de escuela dominical, pero usted lo hace para Dios. Entonces esos 2 o esos 3 que piensen lo que les dé la gana. Cuando yo subo al altar, puede ser que a 2 o a 3 no les agrade como yo predico, pero como yo lo hago para Dios y predico su palabra, lo que piensen esos 2 o 3 a mí me tienen sin cuidado. Y eso suena muy duro, pero es real. Tal vez Marcel, muchos puedan decir, pero Marcel a cada rato se equivoca, pone una canción que no es y después pone la otra. Pero esos que dicen eso, a usted no le tiene que interesar porque usted lo hace para Dios. Y si tú no lo has hecho, comienza a hacerlo. Y deja el miedo. Y estoy seguro que Dios te va a respaldar. Amén. Solamente quiero leerle un pasaje conocido de Isaías. Léalo conmigo, busque Isaías, por favor. Termino con esto. Es más, le voy a leer 2 pasajes de Isaías. 2, le voy a regalar uno más. Isaías 41:10. ¿Lo tiene?
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eche ahí una paginita para atrás y lea conmigo Isaías 40, 29. Vamos a leer el 29, el 30 y el 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Hermano, hermana, dice que levantarán alas como las águilas. Dice, correrán. ¿Y qué? Y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quizás usted dice, pastor, yo no tengo fuerza, yo me siento muy cansado para meterme con el Señor de lleno, de verdad. Dice que Él le da fuerzas. Y también dice que aquel que tiene miedo, Él está con él, dice, no temas porque yo estoy contigo. Aquel que tiene inseguridades, yo tuve inseguridades hace 10 años para llegar acá. Yo tuve muchas inseguridades y en el camino las seguí teniendo. Y me preguntaba si de verdad Dios me había llamado a esto. Y me lo pregunté por mucho tiempo cuando se dieron tantas cosas dentro de la iglesia. Y me pregunté si de verdad yo había sido llamado por Dios. Y tuve que dejarme así, abrir mis oídos y mi corazón para que Dios hablara a mi vida por medio de su palabra, para poder tener paz y tranquilidad. Pero en muchos momentos estuve inseguro. La inseguridad usted la puede tener, pero eso no debe hacer mayor bulla que la que puede hacer la palabra de Dios en su corazón. Los ruidos externos no pueden cobrarte eso, ni pasarte la factura. Yo no sé qué tiene Dios con usted, hermano y hermana, pero mi pregunta es, ¿por qué tienes miedo si Él está contigo? ¿Por qué tienes miedo? Sabe que yo estoy seguro que mucho de lo que falta acá para levantar esta iglesia más no es cuestión del pastor ni de la pastora. Es cuestión de un grupo de gente que logre entender que Dios le ha llamado. Yo estoy seguro que si una vez fuimos alrededor de 180 personas en esta iglesia, si una vez tuvimos 160 personas en esta iglesia, si una vez tuvimos grupos de alabanza, si tuvimos red de matrimonios, de mujeres, de varones, de jóvenes, eso está en el corazón de Dios. Lo que pasa es que tiene que levantarse gente que quiera. Gente que diga, wow, ¿cómo me gustaría a mí trabajar con matrimonios? ¿Cómo me gustaría a mí trabajar con jóvenes? Pero para eso tiene que tener el compromiso. ¿Cómo me gustaría a mí, Juan Diego, trabajar con varones? ¿Cómo me gustaría a mí trabajar con matrimonios, bendecir los matrimonios de la congregación? ¿Cómo me gustaría a mí, Señor, que tú me levantes como ningún hombre se lo ha imaginado? Que tú me levantes con poder para trabajar con los matrimonios de la iglesia. Y estoy seguro
que usted va a crecer como persona a nivel espiritual. Y también estoy seguro que la iglesia le va a agradecer el que usted se haya levantado con compromiso. Pero más seguro estoy que Dios va a estar contigo. Y más seguro estoy que Dios te dará las fuerzas y te acomodará los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levante su mano. Levante su mano ahí donde usted está. Yo sé que Dios tiene algo con usted. Estoy seguro, seguro. A usted que le toqué. Aunque hoy usted diga no, estoy seguro que Dios tiene algo con usted. Como matrimonio, como persona. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanto un clamor. Levanto un clamor para que tu Espíritu Santo venga y confirme. No sé cómo, lo que tú estás llamando a hacer en esta iglesia, Señor. Confírmalo. Usa a quien tengas que usar, Señor. Y levanta a las personas que vas a levantar. En el nombre de Cristo Jesús. Creo, Señor, que el próximo año 2024 podemos ver una iglesia con mayor compromiso, con mayor conocimiento, Señor, pero sobre todo con mayor sometimiento a tu palabra, Señor, y a tu voluntad. Creo que la podemos ver. Veremos una iglesia levantarse, Señor, donde muchos quizás creen que pueda morir, caer. Será una iglesia que se levantará, Señor, aún más de lo que hoy se ha levantado, porque el poder de tu Espíritu Santo, porque tu presencia, Señor, tu presencia está en este lugar y respaldará a cada persona que se levante en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Usted puede decir amén. Amén. Puede decir amén. Amén. Puede decir conmigo, lo veré, Señor. Lo veré, Señor. Amén, así será. Dele un fuerte aplauso al Señor. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.